Hola, hola, mis queridísimos cinéfilos y seriéfilos empedernidos. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro rinconcito de análisis, chismes y mucho amor por el séptimo arte. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y, por supuesto, de grandes historias que contar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me tiene particularmente emocionado, y estoy seguro de que a muchos de ustedes también. Vamos a hablar de esas escenas que literalmente se graban a fuego en nuestra memoria. Esas secuencias que años después de haberlas visto por primera vez, siguen provocando en nosotros la misma emoción, el mismo escalofrío, la misma sonrisa tonta. Hoy vamos a explorar esas escenas inolvidables, esas joyas cinematográficas que definen nuestras experiencias como espectadores. Pero antes de que nos adentremos en este mar de recuerdos, quiero hacerles una petición muy especial. Si eres nuevo por aquí y te gusta el contenido que ofrecemos, si te apasiona el cine y las series tanto como a nosotros, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentirás, te lo aseguro. Tenemos un montón de contenido increíble planeado para los próximos meses y no querrás perdértelo. Además, al suscribirte, formas parte de esta gran comunidad de amantes del cine, donde compartimos nuestras opiniones, recomendaciones y, por supuesto, nuestra pasión por las buenas historias. Y ahora sí, manos a la obra. El título de este vídeo lo dice todo: Kerem confiesa escena inolvidable siempre en su mente. Así que prepárense porque hoy voy a abrir mi corazón y compartir con ustedes una de esas escenas que literalmente viven en mi cabeza. Una escena que me marcó profundamente y que hasta el día de hoy sigo reviviendo una y otra vez. La escena en cuestión pertenece a la serie turca Sen Kalkapm, que seguramente muchos de ustedes conocen. Sí, esa serie que nos robó el corazón con la historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat. Y aunque la serie en sí está llena de momentos memorables, hay uno en particular que destaca por encima de todos los demás: la escena de la pedida de mano en Italia. Ahora bien, sé lo que están pensando. Pero si hay tantas escenas románticas en esa serie, ¿por qué elegir precisamente esa? Y la respuesta es simple: porque esa escena lo tiene todo. Tiene romance, tiene drama, tiene comedia y, sobre todo, tiene una carga emocional que te atraviesa el alma. Es una tormenta perfecta de elementos que se combinan para crear algo mágico. Para ponerlos un poco en contexto, en ese momento de la serie, Eda y Serkan están pasando por un momento muy difícil. Serkan ha perdido la memoria y no recuerda su relación con Eda. Ella, devastada, intenta ayudarlo a recordar, pero todo parece inútil. La frialdad de Serkan, su incapacidad para conectar con ella a pesar de que su corazón grita su nombre, es una tortura constante para Eda. Deciden viajar a Italia para asistir a un congreso de arquitectura, un último intento desesperado por reavivar la llama de su amor en un entorno nuevo y, ojalá, inspirador. Allí, en medio de la belleza de las calles de Roma, Eda decide darle una última oportunidad a su amor, un ultimátum silencioso que pende sobre la relación como una espada de Damocles. La escena comienza con Eda y Serkan caminando por una pintoresca calle de Roma. La luz del sol baña la escena, creando una atmósfera mágica y romántica. El empedrado antiguo bajo sus pies, el bullicio suave de la ciudad que les rodea, todo contribuye a una atmósfera de ensueño que contrasta fuertemente con la pesadumbre que Eda siente en su corazón. Eda, con una mirada llena de esperanza, intenta hablar con Serkan, busca cualquier señal de reconocimiento, cualquier chispa de la conexión que alguna vez compartieron, pero él se muestra distante y frío. Él no la reconoce, no entiende por qué ella lo mira con tanta intensidad. Para él, Eda es solo una presencia atractiva, una acompañante más en un viaje de negocios. La frustración de Eda es palpable, una ola silenciosa que amenaza con ahogarla. De repente, Eda se detiene frente a una hermosa fuente. La fuente Fontana di Trevi. Un monumento imponente, símbolo de deseo y esperanza. Un lugar perfecto para un último intento. Ella se gira hacia Serkan y, con lágrimas en los ojos, le dice que necesita saber si hay alguna posibilidad de que él la recuerde. Le dice que necesita saber si aún existe ese amor que una vez los unió, si bajo la amnesia hay siquiera un pequeño rescoldo de lo que fue. Su voz tiembla, delatando el dolor y la vulnerabilidad que la consumen. Cada palabra es un hilo frágil que se estira al máximo, a punto de romperse. Serkan la mira con confusión. Él no entiende nada de lo que ella le está diciendo. Para él, Eda es solo una desconocida,
una mujer atractiva que lo mira con demasiada intensidad. Él le dice que no la recuerda, que no siente nada por ella. Sus palabras caen como pedazos de hielo congelando el corazón de Eda. Es la confirmación de sus peores temores, la rendición ante una batalla que creía poder ganar. En ese momento el corazón de Eda se rompe en 1000 pedazos. Ella siente que ha perdido toda esperanza. Ella siente que todo por lo que ha luchado se desvanece ante sus ojos, como arena entre los dedos. El sueño de una vida juntos, la promesa de un futuro feliz, todo se convierte en polvo. Pero a pesar del dolor, decide intentarlo una última vez. Se acerca a Serkan y le dice que va a tirar una moneda a la fuente, y que si él siente algo por ella, algo, aunque sea un pequeño destello de reconocimiento, él también debería tirar una moneda. Es un acto de fe desesperado, una apuesta arriesgada a la posibilidad de un milagro. Eda cierra los ojos, pide un deseo y lanza la moneda a la fuente. Un deseo que encapsula todas sus esperanzas, todos sus anhelos, que Serkan recuerde, que su amor prevalezca, que la magia que los unió regrese. La moneda cae al agua con un suave chapoteo. Ella abre los ojos y mira a Serkan, esperando una reacción. Una reacción que podría cambiar el curso de sus vidas. Y entonces sucede la magia. Serkan la mira fijamente a los ojos. Su rostro se suaviza. Parece que algo se está despertando en su interior. Él vacila por un momento atrapado entre la confusión y una extraña sensación de familiaridad. Pero finalmente decide meter la mano en su bolsillo y sacar una moneda. Cierra los ojos, pide un deseo y la lanza a la fuente. Un acto reflejo impulsado por algo que no comprende pero que siente profundamente en su interior. En ese instante la tensión en el aire se corta con un cuchillo. Eda y Serkan se miran con incredulidad. Ambos saben que algo ha cambiado. Algo se ha roto dentro de Serkan. Algo ha empezado a recordar. Es un momento de epifanía, un punto de inflexión en su historia de amor. La escena culmina con Serkan acercándose a Eda y tomándola de la mano. Sus miradas se cruzan y por primera vez en mucho tiempo, Eda ve un destello de reconocimiento en los ojos de Serkan. Él aún no recuerda todo, pero sabe que hay algo especial entre ellos. Sabe que la ama. Esa conexión visual es poderosa, una promesa silenciosa de que la batalla aún no está perdida. Es este punto en el que ambos conectan, donde el momento de la petición de mano comienza realmente. La chispa de esperanza se enciende, dando paso a la siguiente fase del plan. Serkan, con la ayuda de Ferit, quien está allí para apoyarlo incondicionalmente, planea una pedida de mano sorpresa en un restaurante con vista a la ciudad. Roma, con su belleza atemporal, se convierte en el escenario perfecto para este momento crucial. Ferit, un amigo leal y confidente, se encarga de los detalles, asegurándose de que todo sea perfecto para Eda. El lugar está decorado con flores y velas, creando un ambiente íntimo y romántico. La suave luz de las velas danza sobre las mesas, creando un ambiente mágico y acogedor. Las flores, cuidadosamente seleccionadas, llenan el aire con su dulce fragancia. Cuando Eda llega al restaurante se sorprende al ver a Serkan esperándola. La sorpresa en su rostro es evidente, una mezcla de incredulidad y emoción. Él la toma de la mano y la lleva a la terraza, donde le espera una cena romántica. La vista panorámica de Roma, con sus monumentos iluminados, quita el aliento. Durante la cena, Serkan le dice a Eda que aunque aún no recuerda todo, sabe que la ama y que quiere pasar el resto de su vida con ella. Sus palabras son sinceras y sentidas, cargadas de la emoción del momento. Reconoce que su memoria es frágil, pero su amor por ella es innegable. Se levanta, se arrodilla frente a ella y le muestra el anillo. Un anillo que simboliza su compromiso, su promesa de un futuro juntos. Con voz temblorosa, le pregunta si quiere casarse con él. La vulnerabilidad en su mirada es palpable, un reflejo del miedo a ser rechazado, a perder a Eda para siempre. Eda, con lágrimas en los ojos, le dice que sí. Un sí rotundo, lleno de amor y esperanza. Se abrazan y se besan apasionadamente, sellando su amor para siempre. Un beso que representa la superación de obstáculos, la victoria del amor sobre la adversidad. ¿Por qué esta escena es tan inolvidable para mí? Bueno, creo que hay varias razones. En primer lugar, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es absolutamente palpable. Su interpretación es impecable, logran transmitir a la perfección la angustia,
la esperanza y el amor que sienten sus personajes. La autenticidad de sus emociones traspasa la pantalla, conectando con el espectador a un nivel profundo. En segundo lugar, la escena está rodada de manera magistral. La dirección, la fotografía, la música, todo contribuye a crear una atmósfera mágica y emocionante. La belleza de Roma sirve como telón de fondo perfecto para esta historia de amor. La elección de los planos, la iluminación, la banda sonora, todo está cuidadosamente pensado para potenciar el impacto emocional de la escena. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, la escena toca una fibra sensible en nosotros. Nos habla del poder del amor, de la capacidad de perdonar, de la importancia de luchar por lo que queremos. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. La escena explora temas universales como la memoria, la identidad y la redención, resonando con las propias experiencias del espectador. Esta escena me recuerda que incluso cuando las cosas se ponen difíciles, incluso cuando parece que todo está perdido, el amor puede encontrar una manera de triunfar. Me recuerda que vale la pena luchar por las personas que amamos, que vale la pena creer en los milagros. Es un recordatorio de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y sobre todo, esta escena me recuerda por qué amo tanto el cine y las series. Porque son capaces de transportarnos a otros mundos, de hacernos sentir emociones intensas, de hacernos reflexionar sobre la vida y sobre nosotros mismos. Porque son capaces de contarnos historias que nos inspiran, que nos motivan, que nos cambian para siempre. El cine y las series son un espejo de la sociedad, un reflejo de nuestras esperanzas, nuestros miedos y nuestros sueños. En resumen, esta escena de Senkalkapm es una joya cinematográfica que se ha grabado a fuego en mi memoria. Es una escena que me emociona, que me inspira y que me recuerda por qué amo tanto el arte de contar historias. Es una prueba de que el amor, incluso en sus formas más complejas y desafiantes, puede encontrar un camino. Y bien, mis queridos cinéfilos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de mis recuerdos y emociones. Espero que esta confesión les haya recordado alguna de esas escenas que también viven en sus mentes. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por dedicar unos minutos de su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Su entusiasmo es mi motivación, su participación es mi recompensa. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios. ¿Cuál es esa escena inolvidable que siempre tienen en mente? ¿Qué serie o película les ha marcado profundamente? Me encantaría leer sus opiniones y compartir nuestras experiencias. Creemos juntos un espacio de diálogo y reflexión sobre el séptimo arte. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y que el cine los acompañe. Recuerden, el cine es un viaje, una aventura, una forma de ver el mundo. Disfruten cada fotograma.